¿Y si la historia que nos contaron desde niños, sobre el Edén, el polvo y la costilla, fuera apenas una pequeña parte de un plan mucho más grande? La Biblia contiene pistas que apuntan a algo mucho más antiguo que el jardín del Edén. Habla de seres espirituales poderosos y resplandecientes que existieron antes que los humanos. A estos se les llama los hijos de Dios. Eran seres misteriosos, antiguos y llenos de maravillas. En el libro de Job, capítulo 38, se dice que ellos ya estaban presentes y celebraban con alegría cuando Dios creó el mundo. Es decir, estos seres existían mucho antes de que Adán respirara por primera vez, y antes de que Eva abriera los ojos. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Ángeles? ¿Parte del equipo celestial de Dios? ¿O algo aún más misterioso, una especie de civilización espiritual previa a la humanidad? Algunos estudiosos de la Biblia creen que estos seres eran guardianes del universo. Otros piensan que más adelante se rebelaron y hoy son fuerzas que luchan contra Dios. Lo más impactante es que su historia no es solo un mito del pasado. Tiene todo que ver con tu historia, con el plan de Dios para la humanidad entera. En este mensaje, vamos a explorar la Biblia de una forma distinta, más profunda. Veremos pasajes que muchos suelen pasar por alto. Nos adentraremos en las palabras hebreas originales y en antiguos escritos de la época del Segundo Templo. Y nos haremos una gran pregunta que podría cambiar tu forma de ver el relato bíblico. ¿Quiénes eran los hijos de Dios antes de Adán? ¿Existía ya un mundo espiritual antes del capítulo 2 del Génesis? ¿Eran estos seres los primeros hijos de Dios, parte de su familia celestial, mucho antes de que el ser humano fuera creado? Toma tu Biblia y prepárate para pensar profundo. Porque lo que descubramos puede poner en duda todo lo que creías saber sobre la creación, el mundo espiritual y hasta tu propósito en el plan eterno de Dios. Para entender el misterio de los hijos de Dios, hay que ir más atrás, más allá de Adán, del jardín, de la serpiente y del pecado original. En Job 38, 4-7 leemos: ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, si sabes tanto. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba, y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Este pasaje nos da una imagen clara del mundo antes de Adán. Dios habla con Job y le recuerda que él no estaba presente cuando el universo fue creado. Y en esa conversación, Dios revela que ya existían los llamados hijos de Dios, quienes fueron testigos del nacimiento del mundo y lo celebraron con gozo. No nacieron en la tierra. No fueron moldeados del polvo, como Adán. Ellos ya estaban ahí. Eran testigos celestiales de la obra de Dios. Entonces, volvemos a preguntar, ¿quiénes eran? Leamos otro pasaje que ha dado mucho de qué hablar. Génesis 6, 1-2 dice: Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Este versículo muestra un momento impactante: estos seres celestiales cruzan al mundo humano. Los hijos de Dios no eran humanos, no se les llama hijos de Adán, sino hijos de Dios. Esto indica que venían del cielo. Al unirse con mujeres humanas, se rompió una barrera espiritual, y esto trajo consecuencias graves. Justo después, la Biblia nos habla del diluvio, como si estas acciones hubieran traído caos y maldad al mundo. Otros escritos antiguos mencionan que los hijos nacidos de estas uniones se llamaban Nefilim, seres híbridos, gigantes, mezcla de lo divino y lo humano. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? A lo largo del Antiguo Testamento, el término hebreo Bene Elohim, hijos de Dios, se refiere regularmente a seres espirituales celestiales. A veces se les describe como ángeles, otras como mensajeros, consejeros del consejo divino de Dios o incluso como vigilantes, mencionados en el libro de Enoc y en textos judíos del Segundo Templo. El Salmo 89, 6 dice: ¿Quién en los cielos se compara al Señor? ¿Quién entre los hijos de Dios es como el Señor? Aquí vemos claro que estos hijos de Dios no están en la tierra, sino en el cielo. Otro ejemplo es el Salmo 29, 1. Tributad al Señor, oh hijos de Dios, tributad al Señor gloria y poder. No eran humanos. Ellos son seres espirituales. Habitan en el reino celestial. Están cerca del trono de Dios y participan en la realización de sus planes. No son simples mensajeros. Son parte de la familia celestial de Dios, creados para reflejar su gloria y ejercer su autoridad en el mundo espiritual. Pero algunos de ellos tomaron una decisión terrible. Se rebelaron contra Dios. Y esa rebelión trajo caos al universo. Así que, incluso antes de que Adán fuera creado, la Biblia ya nos da pistas de una historia que comenzó en los cielos.
Los hijos de Dios ya estaban ahí. Presenciaron la creación del mundo. Celebraron con alegría. Pero más adelante, algunos de ellos cayeron en desgracia. Y eso nos lleva a una gran pregunta. ¿Fueron estos seres los primeros en ser creados por Dios? Y sí, ¿cuál era su propósito en el plan divino? Vamos a profundizar más. Ya sabemos que los hijos de Dios existían antes de Adán, y que estuvieron presentes en el momento de la creación. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿para qué fueron creados? Para entender esto, es necesario explorar un tema muy importante en la Biblia, aunque poco conocido, el consejo divino. Este concepto aparece en muchos pasajes bíblicos, pero casi no se habla de él. Veamos Deuteronomio 32, 8. Cuando el Altísimo dio a cada nación su herencia, y separó a los hijos de Adán, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Dios. Este versículo habla de lo que ocurrió después del evento de la Torre de Babel, Génesis 11. Cuando Dios dispersó a la humanidad y confundió sus idiomas. Pero aquí, en Deuteronomio, hay un detalle revelador. Dios asignó las naciones bajo la supervisión de los hijos de Dios. Muchas traducciones modernas cambian esa frase por hijos de Israel. Pero eso viene de una versión posterior del texto hebreo, conocida como el texto masorético. Sin embargo, los manuscritos más antiguos y confiables, como los rollos del Mar Muerto, y la Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento, mantienen la versión original, hijos de Dios. Este pequeño cambio lo transforma todo. Nos muestra que Dios delegó a estas criaturas espirituales la supervisión de las naciones del mundo, pero se reservó una nación especial para sí mismo, Israel. Israel fue su herencia directa. Esto nos da una imagen mucho más amplia. Dios, llamado aquí el Elión, el Altísimo, es el Rey Supremo. Y los hijos de Dios son como príncipes espirituales, autoridades celestiales a las que se les dio verdadero poder para gobernar junto a Él. Los humanos fueron esparcidos entre estos seres celestiales, pero Israel fue el pueblo del propio Dios. Ahora vayamos más profundo. En el Salmo 82, 1 leemos: Dios preside en la gran asamblea, juzga en medio de los dioses. Aquí se describe un tipo de tribunal celestial, un consejo espiritual. Dios es el juez supremo, pero no está solo. Lo rodean otros seres a los que también se les llama Elohim, una palabra hebrea que puede significar dioses, seres divinos o fuerzas espirituales. Esto no significa que la Biblia enseñe que hay muchos dioses como en la mitología pagana. Más bien, nos presenta una estructura de gobierno celestial. Dios es la máxima autoridad, pero ha delegado funciones reales a otros seres espirituales. En el Salmo 89, 6-7 se dice: ¿Quién en los cielos se compara al Señor? ¿Quién entre los hijos de Dios se asemeja al Señor? Dios es temido en el consejo de los santos, imponente entre todos los que lo rodean. Este pasaje nos revela dos cosas. 1. Nadie se compara con Dios. Él está por encima de todos. 2. Dios no está solo en el cielo. Está rodeado de seres santos, los hijos de Dios, que forman un tipo de consejo real, como el de un rey con sus asesores más cercanos. ¿Qué nos dice todo esto? Nos muestra una familia celestial. Dios creó a estos seres espirituales para reflejar su gloria y para gobernar junto con Él. Los hijos de Dios existían antes que Adán. Dios les dio autoridad real. Les encargó pueblos, regiones y tareas importantes. Estaban cerca de su trono, en los cielos. Pero no todos fueron fieles. Algunos de estos hijos celestiales se corrompieron. Usaron su poder de forma incorrecta. Torcieron la verdad, guiaron a las naciones hacia la idolatría, y alejaron a la humanidad del verdadero Dios. El Salmo 82 habla directamente a estos seres rebeldes. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Y favorecerán a los malvados. Yo dije: ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales, y caerán como cualquier príncipe. Estos poderosos seres, una vez honrados en los cielos, se pervirtieron, y por su rebelión, ahora están bajo juicio. ¿Y por qué todo esto es tan importante? Porque nos ayuda a entender la guerra espiritual que está detrás de la historia humana. Explica por qué tantas culturas antiguas adoraban a falsos dioses. ¿Por qué Israel enfrentaba constante oposición espiritual? ¿Y de dónde proviene la batalla espiritual que vemos en toda la Biblia?
También nos muestra por qué vino Jesús. Él no vino solo a salvarnos del pecado. También vino a derrotar a estos seres espirituales rebeldes. En Colosenses 2:15 dice, y despojó a los poderes y autoridades espirituales. Los exhibió públicamente, y triunfó sobre ellos en la cruz. Jesús vino a romper el dominio de estos seres caídos. Vino a establecer de nuevo el reino de Dios. No solo en la tierra, sino también en el mundo espiritual. Los hijos de Dios no eran simplemente ángeles que volaban por ahí. Eran miembros de la familia celestial de Dios. Tenían responsabilidades reales en su reino espiritual. Algunos seres celestiales permanecieron fieles a Dios. Pero otros, lamentablemente, se rebelaron y se convirtieron en sus enemigos. Y aquí es donde comienza un misterio mucho más profundo, la caída de seres espirituales, el origen de los ángeles caídos, los vigilantes y la oscuridad espiritual que se extendió por el mundo. Con el tiempo, dentro de la iglesia se fue formando la idea de que los hijos de Dios eran simplemente ángeles, mensajeros o sirvientes divinos. Y aunque eso es parcialmente cierto, no refleja toda la verdad. Si miramos más de cerca el texto original de la Biblia en hebreo, descubrimos que estos seres eran algo mucho más grande que simples ángeles con alas y arpas. Estos hijos de Dios tenían autoridad real. No solo habitaban el cielo, sino que también participaban en el gobierno del mundo creado, tanto celestial como terrenal. En Hebreos 1:5, leemos, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Esto aclara una cosa, los ángeles son parte del mundo celestial, pero no todos tienen el título de hijos en ese sentido íntimo y cercano. Los Bene Elohim, los hijos de Dios, compartían su propósito, su autoridad e incluso su esencia. No todos los seres espirituales son iguales. En el reino espiritual existe una jerarquía, un orden divino. Los Malachim, como se les llama en hebreo, son mensajeros que traen anuncios importantes. Pero los hijos de Dios parecen tener roles mucho más elevados, casi como gobernadores espirituales. A ellos se les pudo haber asignado autoridad sobre naciones y territorios. Un ejemplo lo encontramos en Daniel capítulo 10, donde el ángel Gabriel habla de una batalla contra el príncipe de Persia, un ser espiritual con poder sobre esa región. No era simplemente un mensajero, tenía dominio. Ahora miremos Génesis 6, 1-4. Allí dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres entre ellas. De esa unión nacieron los Nepilim, gigantes que vivieron en la tierra en aquel tiempo y también después. Este pasaje no es solo una historia extraña sobre ángeles haciendo lo indebido. Es una rebelión espiritual grave. Un momento en que seres divinos cruzaron una línea que jamás debían haber cruzado. Estos hijos de Dios abandonaron su lugar en los cielos y se unieron a la humanidad de forma perversa y peligrosa. Aunque hoy el libro de Enoc no está incluido en el canon bíblico, en tiempos de Jesús y de la iglesia primitiva era altamente respetado. Incluso se cita en Judas 1, 14-15. Enoc amplía el relato de Génesis 6 y habla de un grupo llamado los vigilantes, seres celestiales encargados de observar y proteger, pero que en vez de cumplir con su deber, desearon a mujeres humanas, tomaron esposas y enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, brujería, astrología, técnicas de guerra. De estas uniones nacieron gigantes, los Nepilim. El libro incluso menciona a sus líderes, Semjasa y Azazel, y relata cómo Dios los castigó severamente, encadenándolos en tinieblas hasta el día del juicio final. Este relato concuerda con lo que dice 2 Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, y con Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas bajo oscuridad. Entonces, ¿los vigilantes y los hijos de Dios mencionados en Génesis 6 son los mismos? Todo indica que sí. No eran ángeles comunes volando con alas. Eran seres divinos, dotados de poder, autoridad y una gran responsabilidad, pero abusaron de todo ello. ¿Por qué es importante entender esto? Porque nos revela una verdad poderosa. Estos seres no eran humanos, pero sí se manifestaron físicamente en nuestro mundo. No eran simples mensajeros, probablemente formaban parte del gobierno espiritual original de Dios, al igual que Lucifer antes de su caída. En resumen, los hijos de Dios eran una clase única de seres espirituales. La Biblia y antiguos textos judíos los describen como autoridades dentro del sistema celestial de Dios. Pero su historia no es solo una advertencia sobre la rebelión, sino también sobre el orgullo.
Incluso aquellos que están más cerca de Dios pueden caer, si traspasan los límites establecidos o intentan redefinir su propósito. Así que, aunque los ángeles son seres celestiales, los hijos de Dios eran algo más específico y, posiblemente, más poderosos, hijos espirituales de Dios, destinados a guiar y gobernar. Algunos fueron fieles. Otros, como los vigilantes, fueron los primeros rebeldes. Y sus actos desataron una guerra espiritual que aún continúa hasta hoy. Todo esto comenzó mucho antes de que Adán abriera los ojos por primera vez. Hasta ahora hemos aprendido que los hijos de Dios no eran simplemente ángeles comunes. Eran seres espirituales poderosos, gobernantes celestiales, vigilantes y miembros activos de la familia divina. Pero tristemente, no todos se mantuvieron fieles. La Biblia, junto con otros antiguos escritos judíos, nos cuenta sobre una gran rebelión que ocurrió en el mundo espiritual, incluso antes de que el ser humano pecara en el jardín del Edén. A estos seres celestiales se les confió verdadera autoridad. Eran figuras con responsabilidades reales en el orden divino. Pero eligieron rebelarse contra su Creador, y las consecuencias fueron catastróficas, no solo para ellos, sino también para el mundo espiritual y físico. En la segunda carta de Pedro 2:4 leemos: Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pedro aquí se refiere a un evento antiguo, anterior incluso a la historia humana. No se trataba de simples mensajeros desobedientes, eran entidades celestiales de alto rango que decidieron cruzar los límites establecidos por Dios. De hecho, abandonaron su lugar de origen y corrompieron la creación divina. La palabra que se traduce como infierno en este versículo es tártaro, un término griego que hace referencia al lugar más profundo y oscuro del inframundo, donde, según la mitología, eran encarcelados los inmortales rebeldes. Pedro usa esta palabra para subrayar cuán severo fue el castigo de estos seres caídos. En Judas 1:6 también se confirma. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Judas y Pedro coinciden en que estos seres espirituales tuvieron un rol en los cielos, pero eligieron dejarlo. Cruzaron una línea que nunca debieron cruzar, se involucraron directamente con la humanidad. ¿Pero qué fue exactamente lo que hicieron? Según Génesis 6, tomaron mujeres humanas como esposas y tuvieron hijos con ellas. Esos hijos fueron los Nefilim, gigantes y seres antinaturales. Desde la visión hebrea antigua, esto fue mucho más que una desobediencia. Fue una traición espiritual y una especie de contaminación biológica. Estos seres trataron de mezclar el cielo con la tierra de una manera que Dios nunca planeó, creando una versión corrompida del diseño divino. Y Dios respondió con juicio severo. Los encadenó, los arrojó a la oscuridad y los dejó allí en espera del castigo final. Esto nos suena familiar, porque otro ser celestial hizo algo parecido, Lucifer. En Isaías 14, 12-15 se dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. Pero serás derribado al Seol, a lo más profundo del abismo. Este pasaje, tradicionalmente visto como una referencia a la caída de Satanás, muestra el mismo patrón de orgullo y rebelión que corrompió a los hijos de Dios. En Ezequiel 28, 12-17, dirigido originalmente al rey de Tiro, se describe algo que claramente va más allá de un simple monarca humano. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, estabas en el santo monte de Dios, hasta que se halló maldad en ti. Tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Estas palabras pintan el retrato de un ser espiritual, glorioso y cercano a Dios, que cayó por orgullo y corrupción. Así comienza la oscuridad espiritual. No fue un solo evento, ni un solo ángel rebelde. Muchos de los hijos de Dios cayeron también. Algunos tal vez bajo la influencia de Satanás, otros por su propia soberbia. Su rebelión trajo oscuridad y caos al mundo. Dios los juzgó, y algunos fueron encerrados. Pero lo más preocupante es que, según las Escrituras, no todos fueron encarcelados. Algunos de esos seres caídos siguen activos en el mundo hasta hoy. Y aquí hay otra revelación interesante. Cuando en Génesis 1:12 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, eso puede implicar que antes fue algo diferente, estructurado, lleno de propósito, quizás incluso gobernado por seres espirituales que servían a Dios. Esto nos abre a la posibilidad de que existiera una civilización espiritual antes de Adán. Tal vez incluso Lucifer tuvo autoridad sobre la tierra antes de su caída.
Pero su rebelión trajo ruina, haciendo necesario un nuevo comienzo. Esta idea coincide con lo que se llama la teoría de la brecha, la posibilidad de que hubo un intervalo de tiempo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Esta teoría ayuda a armonizar la fe bíblica con la idea de una tierra muy antigua, destruida por una rebelión espiritual, y luego restaurada por Dios cuando dijo, sea la luz. Mira bien esto, es posible que ocurrieran eventos espirituales mucho antes de que Adán fuera creado. Eso explicaría por qué la oscuridad espiritual ya estaba presente incluso antes de la caída del hombre en el Edén. Algunos estudiosos creen que el relato de Génesis 1 no describe la creación original del mundo, sino una restauración, una reconstrucción después de una gran catástrofe espiritual. Se dice que los hijos de Dios eran parte del orden celestial inicial. Y tal vez fueron ellos quienes iniciaron la primera guerra espiritual, un conflicto cósmico que dejó la tierra vacía, sumida en tinieblas y en espera de sanación. Así que cuando Dios dice, sea la luz, no solo está encendiendo un foco. Está comenzando una nueva etapa, una nueva historia. Una historia en la que la humanidad, tú y yo, ahora tiene el papel de reflejar su imagen. Un papel que esos hijos caídos no supieron cumplir. Y aquí es donde tú entras en escena. Hasta ahora, hemos desenterrado una historia que estaba oculta. Antes de Adán, ya existían seres espirituales, gloriosos, poderosos, creados para servir a Dios. Algunos fueron fieles, otros se rebelaron, y su caída trajo juicio y caos. Pero esto nos deja con una gran pregunta. ¿Por qué Dios creó a los humanos si ya tenía a estos seres celestiales tan poderosos? ¿Para qué formar a un hombre del polvo, frágil y limitado, si ya existían criaturas más fuertes? El Salmo 8, 4-5 nos da una pista impresionante. ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre, para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los seres celestiales, y lo coronaste de gloria y honra. David se maravilla. Aunque el ser humano es inferior en poder y fue creado después, Dios le otorgó algo asombroso, gloria y honra. No fuimos creados solo para existir. Fuimos creados para gobernar con Él, caminar junto a Él y llevar su imagen al mundo. Génesis 1, 26-28 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tenga dominio. Ese dominio no se lo dio a los ángeles caídos. Se lo dio a ti, a mí, a nosotros, hechos del polvo, frágiles, mortales, pero con algo que ni los ángeles comprenden completamente, la capacidad de llevar la imagen de Dios y compartir su gloria. ¿Y qué significa eso para nosotros? Que no somos un accidente, no somos un plan B. Estamos en el centro del gran plan de Dios para restaurar lo que fue roto. Los primeros hijos celestiales fallaron en llevar su gloria. Pero ahora, Dios eligió actuar a través de la humanidad para cumplir su propósito eterno. En Hebreos 2:10 leemos, porque convenía que aquel por quien son todas las cosas, llevara a muchos hijos a la gloria, perfeccionando por aflicciones al autor de su salvación. Esto cambia todo. Dios no creó a Adán simplemente para reemplazar a los ángeles caídos. Lo creó para iniciar algo más grande. Algo que alcanzaría su plenitud con Jesucristo. Él, el Hijo Eterno, hizo lo que los seres espirituales caídos no pudieron hacer, fue obediente hasta el fin. Resistió cada tentación. Caminó en fidelidad. Y se entregó por amor. No vino a salvar ángeles. Vino a rescatarnos a nosotros. A los rotos. A los imperfectos. A los necesitados. Juan 1:12 lo dice con claridad. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No solo fuimos rescatados del pecado, fuimos adoptados en la familia de Dios. Se nos dio un lugar que ni siquiera el ángel más glorioso podrá ocupar jamás. Romanos 8:17 lo confirma. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso es la belleza de la gracia. Algunos de los primeros hijos de Dios cayeron del cielo. Pero ahora, Dios está formando una nueva familia. No hecha de fuego y luz, sino de polvo, sangre y fe. A ti y a mí se nos ha dado algo increíble, ser perdonados donde otros fueron juzgados, ser restaurados donde hubo ruina, ser llamados hijos e hijas donde otros eligieron la rebelión. Y aquí va una verdad poderosa, las criaturas más débiles del universo, los humanos, están siendo transformadas en portadores reales de la imagen de Dios. Por medio de Jesús, no solo somos salvados, somos exaltados a la gloria. La historia de los hijos de Dios no es solo una leyenda del pasado.
Está directamente conectada con tu propia historia. No eres un error. No eres menos. Fuiste creado para un propósito eterno, para un destino glorioso. Dios no solo está reparando lo que se rompió. Después de la caída de los seres espirituales, Él empezó algo completamente nuevo, y comenzó contigo. Esto es lo que hemos descubierto hasta ahora. Antes de Adán, existían seres celestiales llamados los hijos de Dios. A algunos se les otorgó gran gloria y propósito, pero ellos se rebelaron. En respuesta, Dios creó a la humanidad no solo para que reflejara su imagen, sino también para cumplir la misión que esos seres caídos rechazaron. Pero Dios no se detuvo ahí. Hizo algo aún más grande. En Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hijos de Dios. Gracias a Jesús, no solo somos salvos. Hemos nacido de nuevo. No como ángeles ni como espíritus flotando en el cielo, sino como algo mucho más especial, hijos e hijas de Dios. Piénsalo bien. Los primeros hijos de Dios fueron creados en los cielos, pero ahora, por medio de Jesús, Dios está formando una nueva familia, de polvo, de personas rotas, de aquellos que alguna vez estuvieron perdidos. Éramos extraños, separados por el pecado, pero ahora nos ha acercado no solo para observar, sino para heredar. En Romanos 8, 16-17 se nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, entonces también somos herederos, coherederos con Cristo. Esto es increíble. Por medio de Jesús no solo somos salvados del pecado, sino que somos elevados a la familia de Dios y sentados con Él en los cielos. En Romanos 2:6 estamos cubiertos por la justicia, y se nos ha confiado un verdadero poder en el reino de Dios. Gálatas 4:7 afirma: ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios. Lo que los primeros hijos de Dios no lograron, tú fuiste elegido para conquistar. Y toda la creación espera con ansias que tomes tu lugar. En Romanos 8:19 dice: la creación aguarda con ansias la manifestación de los hijos de Dios. No es solo un lenguaje poético, es una profecía. Toda la creación anhela el día en que los verdaderos hijos e hijas de Dios brillen en toda su gloria. Está surgiendo una nueva familia real. No nacida del fuego celestial, sino nacida de la sangre, la fe y el poder de la resurrección. No fuimos creados solo para servir desde lejos. Fuimos hechos para reinar con Cristo por siempre. Apocalipsis 21:7 dice: el vencedor heredará todas las cosas, y seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Qué significa esto para tu vida hoy? Significa que tu identidad no la definen tus errores pasados, ni tus fracasos, ni tu posición en este mundo. Eres mucho más que una persona más en la tierra. Eres parte de la familia celestial a través de Jesucristo. Has sido redimido por la sangre del Cordero, nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, sentado con Cristo en autoridad espiritual y destinado a gobernar y reinar en el futuro. No estás aquí solo para ver cómo se desarrolla el mundo. Eres parte de la respuesta de Dios para restaurarlo. Gracias a Jesús, ahora eres uno de los nuevos hijos de Dios, llamados a reflejar su imagen, portar su autoridad y brillar con su gloria en su reino. En Mateo 13:43 se dice: entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los primeros hijos de Dios estuvieron ahí al principio. Cantaron cuando Dios creó el mundo, pero dejaron que la soberbia los dominara y eligieron la rebelión. Ahora, a través de Jesús, tú, redimido, restaurado y lleno del Espíritu Santo, estás llamado a tomar tu lugar en la nueva familia celestial. No porque lo merezcas, sino por la gracia de Dios mediante Jesucristo. La pregunta no es si eres lo suficientemente bueno. La verdadera pregunta es: ¿creerás en quién eres realmente en Cristo? No fuiste creado solo para servir. Naciste de nuevo para ser hijo, hija, coheredero de Cristo. Entonces, ¿quiénes eran esos hijos de Dios antes de Adán? Eran seres celestiales creados en gloria para servir al Dios Supremo. Estuvieron allí cuando el mundo fue formado, en los palacios celestiales, observando la creación en marcha. Formaban parte de la primera familia cósmica de Dios. Pero muchos se apartaron. En lugar de cumplir su propósito, eligieron la soberbia. Buscaron el poder más que la obediencia. Rechazaron la relación con Dios. Su historia, tejida silenciosamente en la Biblia, no es solo un relato antiguo. Es un espejo, una advertencia y un contraste brillante con el destino que Dios te ofrece hoy. Así que déjame preguntarte, amigo, ¿aceptarás tu identidad como hijo verdadero de Dios? ¿Vivirás como alguien redimido,
restaurado y resucitado por Jesús? ¿O te alejarás de tu propósito y seguirás el camino de esos hijos caídos? No fuiste creado solo para sobrevivir. Fuiste creado para brillar. Juan 8:36 dice: Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por medio de la cruz, la resurrección y el Espíritu Santo, Dios te ofrece algo que ni siquiera los ángeles han recibido, una relación profunda y personal con Él. No estás olvidado. No eres débil. No eres polvo sin propósito. Así que hoy, hagamos una elección. No religión, ni apariencia, sino fe en Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios. Caminemos en obediencia, aferrémonos a la verdad y vivamos relaciones que fueron compradas con sangre divina. Porque a diferencia de los primeros hijos de Dios que cayeron, tú tienes la oportunidad de ser parte de la victoria eterna de Dios, de su familia celestial restaurada, para siempre. ¿Cuál parte de este mensaje te tocó más? ¿Qué aprendiste sobre los hijos de Dios que te sorprendió o inspiró? Suscríbete para recibir más enseñanzas bíblicas profundas, revelaciones poderosas y verdades espirituales valientes. Y no olvides compartir este video con aquellos que desean entender mejor la Biblia. Nunca sabes, tal vez sea el mensaje que estaban esperando escuchar. Hasta que nos volvamos a encontrar, recuerda siempre esto: no fuiste creado solo de polvo. Fuiste llamado a llevar la gloria de Dios. Eres más que un siervo. Eres hijo o hija del Dios Todopoderoso. Así que camina en esa verdad. Vive como si fuera real, y deja que el mundo vea quién Dios te creó para ser. Romanos 8:14 dice: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios.